La mesa también nos acompaña la hermana Consuelo Morales. Ella es de la Congregación de Canónicas de San Agustín. Estudió licenciatura en Trabajo Social y una maestría en Derechos Humanos y Democracia en la FLATSO. Ella es coordinadora desde hace muchos años y fuerza motriz y fuerza espiritual y fuerza política de todo esto y física de CADAP, el Premio Nacional de Derechos Humanos, Premio Nacional de Don Sergio y otras premiaciones, y sobre todo es una mujer incansable en este aspecto. Hace muchos años fuerte, contra viento y marea en el norte del país, con gobiernos panistas, priistas, batallando y dando la batalla. Nos alegra tenerla en esta mesa con esa fuerza y ese espíritu que la caracteriza. Qué lindo, gracias. Gracias, gracias. Creo que le ponen mucha crema a los tacos y hay mucha bondad en su mirada, que no refleja más que lo que tienen sus corazones. Muchas gracias. Bueno, yo de repente me hice bolas porque dije, bueno, si la crisis civilizatoria, mi ser desde la mujer, en la iglesia, lo otro. Entonces, bueno, primero les quiero decir que CADAP, que es una organización, Ciudadanos en Apoyo de los Derechos Humanos, es una organización que es una respuesta a mi fe. ¿Por qué es una respuesta? Porque estando yo por hacer los votos perpetuos, muchos de monja y todo lo que ustedes quieran, yo tuve una duda. No sabía si creía o no creía en Dios. Imagínate, ya con muchas cosas arregladas, haz de cuenta que ya la novia con el banquete y con todo, y yo dije, ¿y creo realmente en ti o no creo? Estábamos en un curso que se llamaba Fe y Justicia, que los jesuitas y otras personas lo organizaban. En la mañana pues eran puros temas así de interesantes, ¿no? Sociología y todas estas cosas, todo lo terminó en GIA, y en la tarde era para un espacio de silencio. Bueno, pues ahí fue donde se me vino la duda. Y entonces dije, ¿cómo puedo saber si verdaderamente tengo fe o no? Me tardé varios meses, pero se los digo rápidamente. Hice un esfuerzo por hacer una respuesta más racional. Y me dije, ¿cuál fue el primer mensaje, o lo más importante, el mensaje del Señor Jesús que nos vino a decir? Y yo dije, pues, que hay un Padre, Madre que nos ama a todos. Eso lo acepté, pero bien rápido. Pero lo siguiente fue, pues, si hay un Padre que nos ama a todos, pues quiere decir que todos somos hermanos y hermanas. Y entonces, ¿soy buena hermana para todos y para todas? Y empecé a tratar de ver, dije, bueno, si a uno de mis hermanos lo pescan en la calle porque roba un reloj y están los policías y lo golpean, ¿qué haces, Consuelo? No, voy y lo defiendo. ¿Por qué? Pues porque le están golpeando. Pero robó el reloj, no importa, voy y lo defiendo. Y que lo lleven ante la ley para ver qué pasa. Y si se lo llevan, pues yo voy ahí, y si se lo meten a la cárcel, voy a estar ahí y le voy a poner un abogado hasta que salga. ¿Por qué? Porque es mi hermano. Hasta ahí va muy bien. Pero la siguiente pregunta que me hice fue, bueno, si en lugar de mi hermano de sangre es a otro hermano, a un chavo que trae sus tatuajes, sus aretes, su chonguito, y también aquí, y también que entonces lo pescan y lo empiezan a golpear. Y digo, ¿por qué lo golpean? Pues, ya me está regañando. ¿Por qué lo golpean? Es que robó un reloj. Y luego, pues no lo pueden golpear, y me meto y lo defiendo. Y si se lo llevan a la delegación, yo dije, ¿iré o no iré? No, sí voy, así poniéndole mucha crema a mis tacos, ¿no? Sí voy. Pero a la mera hora dije, ¿y si lo meten a la cárcel, definitivo? Y ¿saben qué? No pude responder que sí. Y me dije, no tienes fe. Y no tienes fe, porque si no defiendes a tu hermano de familia con la misma fuerza que a tu hermano de la humanidad, quiere decir que no le creo al Señor Jesús. Pues no le creo. ¿Y entonces qué hago? Pues ahí me hice media patillo, me mandaron a una experiencia al PRO, por cierto, estaba el Chuche Maldonado ahí, y ahí conocí a una mujer hermosa que se dio un trancazo horrible la semana pasada, pero por aquí anda. ¿Dónde andas, Carmen? ¿No está Carmen? Allá, mira, hasta el fondo, allá está. Bueno, ella es parte de la culpabilidad porque yo ando en esto. Total, no les hago el cuento largo. Regreso y empiezo a ver, yo estaba buscando la manera de cómo salir de la congregación, ¿no? O sea, era mi segunda congregación, había estado con las misioneras catequistas de los pobres, fascinada, me encanta el trabajo sencillo con la gente, según yo enamoradísima de la palabra y el mensaje del Señor Jesús, pero me estaba descubriendo que no era cierto, que no tenía fe. En los hechos veía que no era cierto, no le creía al Señor Jesús.
Pues entonces empecé esta reflexión en las noches, en las tardes. Estaba dividida la comunidad en 3 grupos. Era un ejercicio internacional, había gente de todos lados, mujeres. Dora, yo no sé si tú estuviste ahí, había gente, mujeres progresistas, no tan progresistas, hombres religiosos, todos. Y yo dije, le voy a preguntar a mi comunidad. Seguramente me va a decir que no, porque yo pensé, dije, quizá derechos humanos sea la respuesta. Porque derechos humanos me va a permitir intentar vivir la congruencia entre mis creencias, mis convicciones, lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Dije a lo mejor, pero no crean que trampita, ¿no? Bueno, le corro y le digo, oye, ya sé lo que quiere el Señor de mí. Él me dice también, yo también. Y le digo, ¿qué? Y dice, derechos humanos en Monterrey. Se me fue el miedo. Y es así, como entonces voy y consulto al papá de Emilio, don Pepe. Me dice, eres una chiva loca. ¿Cómo se te ocurre pensar en derechos humanos en Monterrey? Te van a matar. Ay, ya no entiende nada de derechos humanos. Total, me dejó caminar. Y al último yo creo que dijo, esta no me hace caso. Dijo, ok, vamos. Y entonces estuvo desde el principio, que ya después vino con todo este camino junto con Emilio, que sobre todo en el tema de las desapariciones estuvo muy cerca. Es así como yo digo, los derechos humanos es la respuesta a mi fe, pero también es la raíz profunda del Evangelio, ¿no? Y eso lo tenemos en los documentos de Puebla y de Medellín. Bueno, entonces seguimos, por favor. Entonces, ¿cuál es la situación ahorita en Nuevo León, pero también en México? Vemos que hay una baja clara del Estado de Derecho y de la justicia, una ausencia total de justicia, y se sube terriblemente los feminicidios, la trata de personas, las desapariciones, la violencia familiar, el autogobierno en cárceles, que está en situaciones en donde hemos descubierto que forzan a las mujeres a tener relaciones con los señores de los otros carteles, tortura, la pauperización en general y la corrupción. Este es nuestro mapa. Aquí cabe el reino de Dios. Aquí podemos decir que Dios se puede manifestar en un momento de tanta desilusión. Y entonces nosotros decimos, ante esta crisis, ¿qué es lo que hemos hecho? Y entonces decimos, ¿no? Entonces les voy a decir, en Nuevo León, como ejemplo, tenemos registradas 1,377 personas como desaparecidas del año 2009 al 2016. De esas 1,377, 1,012 son de Nuevo León y se han encontrado 158 personas. Pero nos faltan por localizar 854. Al hablar de números, imaginen ustedes rostros de personas y familias completas que están en la desolación total. Estos datos son hasta febrero del 2017. ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona desaparece? Y entonces nosotros vemos que hay una criminalización o revictimización en donde toda la persona que desaparece, la familia le dicen, seguramente andaba en malos pasos, tú no educaste bien a tu hijo, hiciste las cosas mal, pero ¿cómo se te ocurrió darle el permiso? Hay una pauperización, porque generalmente a los jóvenes que se llevaban aportaban el ingreso familiar más importante. Hay una discriminación, claro, por parte de la sociedad. Las madres y las abuelas, sobre todo, son aquellas que tienen
se ven obligadas a sacar adelante las cosas, ¿no? Y entonces tienen que trabajar más horas y los niños dejan de asistir a la escuela, hay una depresión severa en la sociedad, sentimientos de culpa a todos momentos, peligro de perder sus casas. Y ante esto, ¿qué? ¿Qué hacer ante todo esto, no? Y en donde las mujeres son las primeras víctimas directas de la violencia, porque ya sea que se las llevaron, abusaron de ellas y lo que sea, o bien que se quedan las madres, las abuelas y que se hacen cargo de los chiquitos. Y ven ustedes, abuelas, en una situación de salud muy grave, sin lana, sin dinero y sin nada, y con 5 niñitos que tienen que atender porque llevaron al señor y a la señora. Bueno, seguimos. Pues llegó la caravana del Consuelo en junio del 2011. Ahí llegó Emilio con Javier Sicilia, y ellos esa noche escucharon el clamor, no de toda la gente, porque la gente se asustó y no quería hablar, pero de unas cuantas familias. Y entonces pensaron que era necesario hablar con el procurador. Nadie nos hacía caso, se habló con el procurador y a partir de ese momento se inició un proceso que permitió abrir caminos para ir encontrando la justicia. ¿Cuál fue la respuesta de CADAC? 1, teníamos que ser profesionales, teníamos que revisar expedientes, porque no podíamos dejarlo solo a lo que nos dijera la autoridad. En el tratamiento emocional al principio les insistíamos mucho, es que necesitan dejarse acompañar de una psicóloga, y nosotros insistimos, claro que nunca nos hicieron caso, hicieron bien porque en ese momento, en un primer parte legal, la parte de organización y las reuniones que cada miércoles ya se van teniendo. Las líneas de acción es fortalecer a las personas, movimientos sociales y organizaciones, y la vigilancia e incidencia ciudadana de derechos humanos. O sea, nosotros sabíamos que éramos muy pequeños y que teníamos que de alguna manera acompañar desde nuestra pequeñez a todas estas familias. Contamos con el apoyo de expertos nacionales e internacionales. Buscamos ayuda por todos lados porque no sabíamos que no podíamos con todo, ¿no? Y trabajamos junto con otras organizaciones de la sociedad civil. Vale la pena mencionar que se hicieron reuniones donde revisaron los expedientes cada 2 meses, y cada 2 meses Emilio y Javier, con gente solidaria del Movimiento por la Paz, iban a Monterrey. Fue eso lo que presionó a las autoridades a tener un cambio y a dejarse tocar por las víctimas. Tenemos el trabajo, la metodología, fue el diálogo. ¿Saben una cosa? Uno siempre se cree el bueno de la película, y sí es mentira. Nosotros cuando empezamos a revisar expedientes decíamos, es que las autoridades a lo mejor están también en complicidad con la delincuencia. Y las familias tenían razón para no creer en las autoridades, pero no sabíamos que nosotros también teníamos prejuicios. Entonces, a final de cuentas, tuvimos que reconocernos que teníamos prejuicios y que si seguíamos dando lugar a nuestros prejuicios no íbamos a llegar a nadie. Yo me acuerdo que me metía cada regañiza de cuando en vez, porque se me hacía muy fácil muchas cosas, pero a final de cuentas podíamos romper cosas importantes, ¿no? Entonces, el diálogo lo descubrimos como una fuerza importantísima para lograr cosas. Teníamos una estrategia legal y política, o sea, íbamos a pelear, pero teníamos que tener un fundamento legal. Y, sobre todo, nunca rompimos la relación, sobre todo con las autoridades. Partimos de la realidad y actuamos apegados a ellos. A las 7 de la mañana hacíamos nuestras manifestaciones. ¿Por qué? Porque a las 7 todos los noticieros estaban abiertos, iba a la televisión, nos captaban y todo el día pasaban la noticia. Entonces estábamos 1 hora, pero estábamos en los medios todo el tiempo. Ellas empezaron a entender todo esto y empezaron a organizarse también muy bien entre ellas, ¿sí? ¿Qué ha pasado? Nosotros sentimos a las mujeres y a los hombres empoderados. Ha habido rendición de cuentas, es decir,
Desde entonces, desde esa fecha, 27 reuniones donde revisamos expedientes de 236 personas desaparecidas, 63 ya están procesados y 22 se han sentenciado. De esos 22, 18 son policías en cárcel. Ha habido una muy buena coordinación entre la PGNL, la Procuraduría, las familias y CADAC, a pesar de que el procurador, que renunció precisamente ayer, no quiso hacer nada. Ya la dinámica con los ministerios públicos estaba dada de tal manera que a pesar del procurador logramos seguir adelante. La situación, y hicimos una sistematización de la experiencia en donde Naciones Unidas reconoció este modelo como una buena práctica. Entonces, bueno, tenemos resultados buenos en la parte legislativa, que bueno, eso ya lo pasa, pero fue bueno. Pero aquí quiero recalcar, de todo esto que saco, las mujeres víctimas directas de la violencia delincuencial, porque cuando empezamos a ver que la primera mujer fue colgada en un puente, fue por venganza de un cártel hacia el otro. Las mamás y abuelas, como les decía, al cuidado de los chiquitos, en situaciones muy graves, muy deterioradas. Familiar, porque al interior de las familias ha crecido la violencia de una manera muy importante. Laboral, porque por supuesto la discriminación y el hostigamiento en todos los sentidos está presente. La social, ese me parece muy importante, porque habíamos ganado un espacio las mujeres, aún en todos lados, y ese espacio, sobre pretexto de la grave inseguridad, se retrayó. Es decir, las mujeres iban a la universidad o iban a sus trabajos y no había un problema. Ahora, sobre pretexto de la inseguridad, te tienes que estar reportando para ver si llegas, si no llegas, que a final de cuentas, pues bueno, es otra manera de control. Y religiosa. Siguen los varones pensando que tienen el control de lo sagrado. Controlando la vida, a veces hasta la vida íntima. Condenan en lugar de proteger. Y para mí fue una gran tristeza y una gran vergüenza que jerarcas católicos hayan promovido una marcha contra el aborto. Nadie puede estar a favor del aborto, pero no podemos estar a favor de que penalicen, de que criminalicen, de que después de todo metan a las mujeres a la cárcel. Entonces, a final de cuentas, creo que hay una gran vulnerabilidad para las mujeres. Hay una gran deuda del mundo entero, de la sociedad de todos los niveles hacia nosotros, pero no nos la van a dar gratis si nosotros no nos ponemos de pie y lo exigimos. ¿Y cuál es la respuesta eclesial? Y yo les digo, ¿qué es lo que dice Miqueas? Esto es lo que Dios pide de ti: practicar la justicia, amar con ternura y caminar humildemente con tu Dios. Para mí es un programa clave. Practicar la justicia. No voy a dar al otro y voy a dar para que no viva en una injusticia. Amar con ternura, no lo voy a juzgar, me voy a equivocar, es mi hermano. Y caminar humildemente con mi Dios. No soy la buena de la película, camino al lado de Dios y Él me va diciendo qué hacer. Yo me atrevo a decirle a las señoras cada miércoles, aún en medio de esta desolación tan terrible de sus corazones, que muchas veces no encuentran, buscan y buscan y no encuentran, Dios está ahí, Dios se manifiesta y nosotros tenemos que ser claros y estar convencidas de que el bien vence al mal, de que la verdad tarde que temprano brillará y la justicia también. Entonces, ¿qué es lo que vivimos? Tenemos algunas voces proféticas aisladas de cualquier religión, no importa, todos somos muy collones. Hay una lejanía del clamor de los más sufrientes. Está centrada en lo litúrgico, en los coros, en la misita, en acá, pero no en la vida, por amor a Dios. Privilegios para los clérigos y la jerarquía y las monjas también, que también somos laicas, pero también. Ya hay una visión machista y condonatoria. El pasaje del samaritano vuelve a repetirse. Buscamos cumplir la ley, lejos de la misericordia, sin dejarnos tocar por el sufrimiento de los más frágiles. No vivimos el compromiso, no le creemos a Dios.